Bienvenidos al programa Contextos, no opiniones, programa en el cual respondemos a las preguntas que nos hacen llegar acerca de los textos que el cristianismo llama Nuevo Testamento. Nos ha llegado la siguiente pregunta: ¿es Jesús hijo de José? Esta pregunta surge debido a las opiniones teológicas que el cristianismo ha dado sobre las narrativas del nacimiento extraordinario de Yoshua de Nazaret, registrada en los libros llamados Mateo y Lucas. Estas opiniones teológicas que han sido sembradas por el cristianismo en las mentes de los religiosos a través de los años afirman que Yoshua de Nazaret no tiene padre biológico. Repito, la opinión teológica sobre las narrativas del nacimiento extraordinario dicen que Yosef no es el padre biológico de Yoshua. Se trata de una opinión teológica, no es lo registrado en los libros mencionados, pues dichos libros no dicen que Yosef no sea el padre biológico de Yoshua. De hecho, estas opiniones teológicas contradicen los libros mencionados, pues en ellos, como evidenciaremos a continuación, Yoshua de Nazaret es llamado en varias ocasiones hijo de José. Y José es llamado su padre, inclusive en las mismas narrativas del nacimiento de Yoshua. Veamos entonces qué dicen los textos, no las opiniones. En el libro llamado Mateo, capítulo 1, se encuentra un registro genealógico de Yoshua que no solo conecta a Yoshua con Abraham, el primer patriarca de Israel, sino con el rey de Israel, David. Mateo 1:1 dice: estos son los antepasados de Yoshua, hijo de David. Claramente, según el autor de Mateo, Yoshua es descendiente de David. La pregunta es: ¿Yoshua descendiente de David por línea paterna, materna o por ambos? Dejemos que el texto mismo nos dé la respuesta. En la misma sección de Mateo, capítulo 1, verso 20, dice el texto: Yosef, hijo de David, no temas tomar a tu esposa Miriam. Evidentemente, según el texto de Mateo, Yosef, el esposo de Miriam, es el descendiente de David, así como lo es Yoshua. Miriam no es identificada como descendiente de David, ni en Mateo ni en Lucas. Por lo tanto, según el texto de Mateo, Yoshua es descendiente de David porque Yosef, esposo de Miriam, es descendiente de David. En contexto histórico, no olvidemos que los derechos al reinado en la cultura hebrea no se transmiten por adopción, así como los derechos al sacerdocio de Aarón tampoco se transmiten por adopción. En la cultura hebrea, si alguien no es biológicamente descendiente de Aarón, el sumo sacerdote, este no tiene derechos a dicho sacerdocio, aunque fuese adoptado por un sacerdote. De igual manera, si alguien no es biológicamente descendiente de David por línea paterna, no tiene derechos al trono de David. La misma información que leímos en Mateo, cómo Yoshua recibe los derechos de descendiente de David por línea paterna, la misma información de Mateo la encontramos en el libro de Lucas. Lucas 1:27 dice que Miriam estaba desposada con Yosef de la casa de David. Lucas 3:23 identifica a Yoshua como hijo de Yosef e hijo de David. Y por esta misma razón, también en Lucas 1:32 el texto dice: el Eterno le dará a Yoshua el trono de su padre David. Si el único identificado en Mateo y Lucas como descendiente de David es Yosef, no Miriam, evidentemente es porque Yoshua desciende de David a través de Yosef, lo cual implica obviamente que Yosef es su padre. De hecho, en Lucas 2:4 se reafirma esta información al decir: Yosef subió a la ciudad de David por ser él de la casa y de la familia de David.
Es evidente, pues, que tanto Mateo como Lucas identifican a Yehoshua como descendiente de David, porque, claro, Yosef, padre de Yehoshua, es descendiente de David. Hágase esta pregunta: si Yehoshua no fuese hijo biológico de Yosef, ¿qué sentido tendría identificar una y otra vez a Yosef como el descendiente de David? ¿Qué sentido tendría identificar a Yehoshua con el registro genealógico davídico de Yosef si éste no fuese su padre? Tanto en Mateo como en Lucas, solamente Yosef es identificado como descendiente de David, no Miriam, lo cual implica claramente que Yehoshua es hijo de Yosef. No olvidemos, en la cultura hebrea, el derecho al reinado no se transfiere por adopción. Ahora bien, quizás a algunos les llame la atención el hecho de que existan dos genealogías de Yehoshua con ciertas diferencias, una en Mateo y otra en Lucas. En realidad esto no debiera extrañarnos si tomamos en cuenta la cultura hebrea como contexto, donde la ley del levirato implica la posibilidad de tener dos padres. Pero recuerde que este programa se llama Contexto, no Opiniones. Así que dejaremos nuestra opinión respecto a las dos genealogías para otro programa y nos concentraremos en los textos. Ambos textos registran que Yehoshua es identificado como hijo de Yosef, descendiente de David. Es decir, que según estos textos, el de Lucas y el de Mateo, Yosef es el que transfiere a Yehoshua los derechos de descendiente de David. Derecho que, repito, en la cultura hebrea no se transmite por adopción. Por esta misma razón es que leemos en Revelaciones 5:5 y 22:16 que Yehoshua es llamado la raíz de David, la descendencia de David. Ya sabemos, descendiente por la línea paterna. Ahora continuemos con los textos para evidenciar. En Lucas 2:48 se registra que Miriam dijo a Yehoshua cuando a corta edad éste se quedó en el templo de Jerusalén mientras sus padres regresaban a casa. Miriam dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Hágase esta pregunta: ¿por qué el autor de Lucas dice que Miriam identificó a Yosef como el padre de Yehoshua? Repito el texto, Lucas 2:48. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. La respuesta es clara. Yosef es el padre de Yehoshua. Quien piense que el autor de Lucas tuvo la intención de hacer creer al lector que Yosef no era el padre de Yehoshua, está implicando que el autor es una persona incapaz de coordinar ideas, pues evidentemente el autor acaba de identificar a Yosef como el padre de Yehoshua por boca de la madre de Yehoshua. Tu padre y yo te hemos estado buscando. Veamos ahora cómo en Mateo, sección 13:55, el autor registra que la gente de Nazaret, la gente que conocía a Yehoshua, dijo: ¿no es este el hijo del artesano o del carpintero? ¿No se llama su madre Miriam y sus hermanos Jacob, Yosef, Shimón y Yehudá? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? El mismo evento registrado en el libro llamado Lucas 4:22 dice: ¿no es este el hijo de Yosef? Estamos viendo que los autores de Mateo y Lucas no registran momento alguno en que Yehoshua objetara o se opusiera a ser llamado hijo de Yosef. Si Yehoshua no fuese hijo de Yosef, como opina la teología cristiana, en primer lugar, ¿por qué los autores registrarían que Yehoshua fue identificado como hijo de Yosef y que tanto su madre como la gente de Nazaret identificaban a Yehoshua como hijo de Yosef?
En segundo lugar, si Yehoshua no fuese hijo de Yosef, qué gran ocasión ha perdido Yehoshua al ser llamado hijo de Yosef para aclararle al público de Nazaret, a los que lo conocieron, a los que lo vieron crecer, que Yosef no es su padre. Evidentemente, está muy claro en Mateo y Lucas que Yosef es el padre de Yehoshua. Lo dijo su madre, lo dijeron las personas de Nazaret, las personas que lo vieron crecer. Yehoshua es hijo de Yosef. Pero si alguien piensa diferente, tiene el derecho a opinar diferente. Solo recuerde, es su opinión. De hecho, es una opinión que contradice el texto. Veamos ahora lo que dice el libro llamado Juan, sección 642. Dice que la gente decía: ¿no es este Yehoshua el hijo de Yosef, cuyo padre y madre nosotros conocemos? El mismo texto de Juan, sección 1:45, lo confirma diciendo: Filipos halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moshe en la Torá, así como los profetas, a Yehoshua, el hijo de Yosef de Nazaret. Según el autor, no solo la gente identifica a Yehoshua como hijo de Yosef, sino que inclusive dicha expresión hijo de Yosef está en boca de un discípulo suyo. En conclusión, hasta aquí, según los textos judíos que el cristianismo llama Nuevo Testamento, Yehoshua fue identificado en varias ocasiones como hijo de Yosef, y el propio Yosef fue identificado como su padre. Esto es lo que dicen claramente los textos. Quienes opinen que los autores de las narrativas del nacimiento de Yehoshua tuvieron la intención de decir lo opuesto, de decir que Yosef no es el padre de Yehoshua, se contradicen, pues los autores de estos textos claramente una y otra vez llaman a Yehoshua hijo de Yosef y a Yosef lo llaman su padre. Evidentemente, según los textos leídos, Yehoshua es hijo de Yosef. Las opiniones que se tengan sobre estos textos pueden ser innumerables, pero no cambian la realidad de los textos. Una pregunta clave quizás sería: ¿cuál es la sección en las narrativas del nacimiento de Yehoshua, tanto en Mateo como en Lucas, de donde se han creado las opiniones de que Yehoshua de Nazaret no es hijo biológico de Yosef? Que Miriam es la madre, pero Yosef no es el padre. De ello hablaremos en la segunda parte. No te la pierdas.